Y le cuento que para sensibilizar a la población sobre la importancia de la autoexploración, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, la Organización Mundial de la Salud instauró el 19 de octubre como el Día Mundial de la Lucha contra este padecimiento. Aquí le contamos una radiografía de este mal en cuya lucha se requiere la atención no solo de las mujeres, también se requiere la participación de los hombres. En México, el cáncer de mama es la tercera causa de muerte en las mujeres. De cada 100 mastografías con resultado anormal, 40 son cáncer. En la Ciudad de México cada año mueren más de 550 mujeres a causa de esta enfermedad, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Octubre se ha tomado como el mes del año en el que se busca sensibilizar sobre el cáncer de mama. En nuestro país, al igual que en el resto del mundo, la campaña busca crear conciencia sobre la importancia de detectar el cáncer en sus etapas iniciales. Es por eso que en la ciudad existen programas como las unidades de mastografías móviles, las cuales se encuentran ubicadas en las delegaciones y realizan exámenes gratuitos. Este padecimiento cobra vidas de mujeres en edades reproductivas y productivas en todo el mundo. Cifras de la OMS mencionan que 458,000 mujeres fallecen cada año, lo que significa que cada minuto una mujer en el mundo pierde la vida debido a esta enfermedad. El trabajo conjunto de población y autoridades han permitido que el 30% del total de mastografías que se lleven a cabo en todo el país se realizan en la ciudad, acompañando desde el inicio del diagnóstico hasta la recuperación de las mujeres. Actualmente, el 90% de los casos de cáncer de mama en México se detectan en etapas tardías. De ahí la importancia de la autoexploración y estar al pendiente de los principales factores de riesgo que pueden provocarla, como son ser mayor de 40 años, historial personal o familiar de cáncer de mama, antecedentes de patología mamaria benigna, primer embarazo a término después de los 30 años de edad, no haber amamantado, vida menstrual de más de 40 años, uso de terapia hormonal de reemplazo por más de 5 años, obesidad o sobrepeso, consumo excesivo de alcohol y sedentarismo. En caso de notar alguna anormalidad, se recomienda acudir con el médico para una exploración, ya que la prevención podrá salvar su vida. Mariana Sánchez, 21 Noticias.